Bom, o Nalim, como todos sabem, é professor na Universidade de Manitoba, no Canadá. Ele tem um PhD pela Universidade de Pittsburgh e um mestrado também em Pittsburgh. Ele é graduado de História, claro, na Universidade Nacional de Cujó, em Mendoza, na Argentina. Os interesses do Jorge, então, é um professor, trabalha com a Latinoamérica, né? Interesse, história cultural, política, intelectual, história social, Guerra Fria cultural, liberalismo, antifascismo, peronismo e direitos humanos, com foco maior, né, na Argentina, no Chile e no México. O Jorge tem uma vasta produção, é um professor extremamente produtivo. E eu destaquei aqui 2 livros dele, né, eles têm vários artigos e tal, podem ser consultados no currículo dele da universidade. As transformações e crises do liberalismo na Argentina, de 1930 a 1955, que foi publicado em espanhol e em inglês. E As Raízes do Antiperonismo, Origens Históricas e Ideológicas, publicado em Buenos Aires. Jorge, a palavra é sua, estamos aqui para conversar con você. Bueno, muchas gracias, Beth, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy compartiendo conmigo. Antes que nada, quiero agradecer el espacio que han creado Beth ya desde hace años con el grupo. Muy contento de participar de esta red, de los encuentros que he podido asistir, otros no he podido, pero me interesa y es una buena oportunidad. Una de las paradojas de la pandemia, que es tan desastrosa y al mismo tiempo nos ha permitido crear estas redes virtuales y estar en contacto, ¿no? Lo que yo quiero presentar un poco con ustedes, yo mandé este trabajo que salió publicado en la revista Latinoamérica de México, Antifascismo, Revolución y Guerra Fría en México, sobre la revista América en 1940 y 1960. Y yo quiero un poco explicar de dónde viene este proyecto, cómo se relaciona a mis proyectos de investigación más amplia y después pasar un poco a discutir las ideas principales, ¿no? Un poco como Beth explicó en la presentación, mis temas de historia ya me he dedicado al trabajo de historia intelectual, historia cultural, historia política, desde mi trabajo sobre el liberalismo en Argentina al antiperonismo, y a partir de ahí surgió la iniciativa de estudiar el Congreso por la Libertad de la Cultura, ¿no? Como dice Elizabeth, yo estuve ya hace 11 años allá por Sao Paulo, allá hace tiempo, cuando fui al LASA de Río de Janeiro, en 2009. Y ya desde ese entonces he venido trabajando y mi objetivo de investigación fundamentalmente es estudiar las filiales en en México, en Argentina y en Chile del Congreso por la Libertad de la Cultura. Entonces a partir de esto voy a empezar a hacer como a enmarcar el artículo dentro de las investigaciones para después ver de dónde viene y a dónde quiero ir con esto. Como algunos de ustedes ya saben, el Congreso por la Libertad de la Cultura fue la principal institución de Estados Unidos en la Guerra Fría Cultural, creado en 1950, duró durante más de 25 años y tuvo actividades en todo el mundo y fue especialmente activo en América Latina. Los primeros trabajos sobre el Congreso por la Libertad de la Cultura se enfocaban a niveles más amplios y generales, ¿no? Entonces se enfocaban sobre todo en el conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y los intelectuales europeos.
esa es la perspectiva que domina los trabajos de Frances Connor Saunders, en los de Peter Coleman, en los de Jill Scott Smith, los primeros. Entonces, esa primera vertiente se ocupó del aspecto europeo en ese nivel. Una segunda serie de trabajos se enfocaron en escritores y revistas en América Latina, en los trabajos de Jim Franco, de María Eugenia Butrovsky sobre Mundo Nuevo, en el trabajo de Olga Glondis, original, antes del libro del 2012, el trabajo de Vandenberg sobre Cadernos Brasileiros. Empezaron a mirar las revistas, algunas revistas, Mundo Nuevo, cuadernos, sobre todo en América Latina. A partir yo diría, la segunda mitad de los años 2000, 2005, 2010, de ahí hasta ahora, hay toda una serie de nuevos trabajos que han expandido el análisis más enfocado a América Latina y también prestando atención a las peculiaridades de cada una de las filiales, ¿no? Entonces ahí tenemos el trabajo de Patrick Iver, obviamente, que es el más amplio en ese sentido. Está el trabajo de Germán Albuquerque también sobre intelectuales en América Latina. Obviamente el trabajo de Elizabeth, el trabajo de Karina Llanelo, y yo he entrado también a trabajar desde esa vertiente en los casos argentinos, mexicanos y chilenos, desde un primer artículo que publiqué en el año 2011 sobre Argentina. Teóricamente, mi enfoque sobre el caso mexicano y los otros que trabajo, se deriva del concepto de Jill Joseph y Daniel Spencer sobre la idea de descentrar la Guerra Fría. Entonces, la idea no es tanto ver el proyecto global del norte, como viene de Estados Unidos, la Guerra Fría cultural, sino cómo esos proyectos fueron apropiados, resignificados en distintos contextos nacionales y locales. Entonces, en ese sentido, si por un lado tenemos la agenda internacional de la Guerra Fría, el anticomunismo, la oposición a la Unión Soviética, por el otro lado, las agendas y los contextos nacionales eran muy importantes y transformaban esas agendas globales en algo mucho más complejo. Entonces hay como un nivel local, un nivel regional y un nivel más amplio global que tiene que ver con la articulación de estos distintos proyectos. Ese es el punto de partida para todos mis trabajos en Argentina, en México y en Chile. A esto le sumo como otro nivel teórico el estudio de redes intelectuales y redes textuales. En ese sentido, considero las redes como espacios privilegiados de sociabilidad y para el establecimiento de vínculos intelectuales, ¿no? En esto me baso en la teoría de François Doss sobre la marcha de las ideas, donde él habla de las revistas como espacio de sociabilidad. También en los trabajos de Raymond Williams, sobre la idea que las revistas crean las revistas como otros proyectos culturales, crean espacios como un ethos, ¿no? Como una sensibilidad, estructuras de sentimientos, como habla él, ¿no? Entonces las revistas y estas empresas culturales son lugares privilegiados para ver estos vínculos, estas redes, ¿no? Y eso tiene que ver con la enorme cantidad, la producción historiográfica en América Latina, en todos los países de América Latina, en Estados Unidos también, sobre redes intelectuales. Los trabajos de Bess Valdés, los trabajos de Alexandra Pita González, los trabajos más recientes de Aymer Granados y Sebastián Rivera Mir. Hay una enorme cantidad de producción sobre las revistas, redes intelectuales, un tema que está muy en atención en este momento. Entonces, esto vendría a ser como el aparato teórico a partir del cual yo me aproximo hacia las filiales en Argentina, México y Chile. En el caso del Congreso, como sabemos, es una red de redes. El Congreso por la Libertad de la Cultura es una red que articula numerosas redes intelectuales a su vez, a nivel vertical y horizontal. Si uno puede mirar
en diálogo con lo que presentó Karina en el último encuentro, cómo mirar este universo de publicaciones, ¿no? Se puede mirar desde distintos sentidos. Lo mismo sucede con las redes del Congreso, que incluyen redes más verticales, redes horizontales, redes culturales, redes políticas, que se van articulando a distintos niveles, ¿no? Entonces, ya acercándome más al caso mexicano, cuando yo fui, este artículo que ustedes están leyendo es producto de una investigación, de una estancia de investigación que hice hace 2 años en la Ciudad de México para el caso mexicano, para este proyecto de libro que tengo sobre los 3 casos, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención, como cualquiera que ha trabajado sobre estos temas en América Latina, es el problema de la fragmentación de las fuentes, ¿no? Mucho del trabajo de lo que hay en este artículo y lo que he trabajado tiene que ver con los archivos centrales del Congreso por la Libertad de la Cultura en Chicago, en la Universidad de Chicago, donde Beth ha trabajado también. Pero después hay que ir a los distintos países a buscar las publicaciones, las cartas. Es muy difícil hacerlo desde Canadá. Requiere mucha planificación, también hacerlo de Brasil o de Argentina, para el caso, hay que buscar el tiempo, el dinero para viajar, es un tema. Y una vez que uno llega, el caso de la revista América, por ejemplo, no hay un solo lugar en todo México donde tengan una colección completa. Entonces hubo que rastrear en el Colegio de México, en bibliotecas particulares, en el Archivo General de la Nación, la Hemeroteca Nacional, y así fue. Pasé mucho tiempo, entre otras cosas, en el Ateneo Español, buscando el material, ¿no? El Instituto de las Revoluciones Mexicanas. Entonces, y lo que me pasaba es que muchos de los grupos que yo menciono ahí aparecen mencionados en la correspondencia del Congreso. Pero son muy difíciles porque han dejado, las publicaciones no se encuentran, es incluso difícil averiguar qué pasó con esas personas que se mencionan. O sea, que es un trabajo, como yo digo, lo de Foucault, de la arqueología del conocimiento, es real, es arqueología en serio. Uno tiene que ir a desenterrar, ¿no?, vínculos que no son fáciles, de encontrar. Entonces, ahora ya pasando a la revista, a mí me interesaba estudiar América, me apareció América en la correspondencia del Congreso, en la correspondencia entre la filial mexicana, la Asociación Mexicana por la Libertad de la Cultura, y la central del Congreso en París, se mencionaba la revista América. Entonces me empezó a aparecer en referencias en la filial argentina, en referencias en la filial chilena también. Entonces, bueno, así fue como llegué. Y un poco la idea, cuando la empecé a leer, me di cuenta de la importancia. Y básicamente el artículo estudia los 74 números que publicó la revista entre 1940 y 1960. Y la idea fue ver a la revista para estudiar la trayectoria ideológica y de sociabilidad de los miembros, los que van a terminar en la Asociación Mexicana por la Libertad de la Cultura. Pero esas relaciones se pueden rastrear ya desde los años 30, desde fines de los años 30 y principios de los 40. Entonces, en este sentido, el caso de la revista se me presentaba como un ejemplo de la transición de intelectuales desde el antifascismo al anticomunismo, que es muy común a todas las redes del Congreso en América Latina y en el mundo, pero mirando el contexto local que tiene que ver con la Revolución Mexicana y el gobierno revolucionario mexicano. Entonces ahí es donde yo empezaba a articular este elemento de lo local, lo regional y lo internacional. Así, entonces empezaba a ver cómo en la revista confluía este espectro de una izquierda antifascista, de grupos que venían del antifascismo, grupos que venían de la izquierda, grupos que venían del exilio republicano español, fundamental para entender también el Congreso por la Libertad de la Cultura. Gente que había participado en el Congreso Antifascista de París en 1935, como Roberto Guzmán Araujo, el fundador de la revista, pero también como ya desde sus inicios incluye colaboradores como Pedro de Alba, Alfonso Reyes, Victoria Ocampo, Francisco Romero,
gente que también van a estar cerca del Congreso por la Libertad de la Cultura en los años 50. O sea que ya desde los años 30, principios de los 40, con el primer número, uno puede ver cómo esas redes de sociabilidad empiezan a acercarse, ¿no? Empiezan a construirse, y empiezan estos intelectuales que circulan por distintas redes, empiezan a compartir estos ámbitos. Y América se me presentaba precisamente como eso, un ámbito de sociabilidad y un ámbito para la construcción de redes. Las ideas claves de América en el año entre 1940 y 1945 tenían que ver con cosas que se podían compartir en otras filiales. Por ejemplo, la defensa de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, el antitotalitarismo, eso es algo también muy común, que uno lo puede ver en Argentina o en Chile. También se puede ver la defensa de la República Española y el rol del exilio español. Eso también es muy presente, está muy presente en la revista, se puede ver en Argentina, en menor medida en Chile también. También se puede ver la crítica a movimientos de derecha o movimientos totalitarios, antiliberales. Y eso es algo muy común. Como sabemos, el Congreso en América Latina no solo criticó al comunismo, pero también a los grupos de derecha antiliberal que, de acuerdo al Congreso, le hacían el juego, le facilitaban la tarea, la penetración comunista, ¿no? Y eso tiene que ver también con la oposición a Franco y el rol del exilio español. Todo esto, como digo, está muy presente en la revista, y a eso se le agrega lo local mexicano. Y lo local mexicano, el aspecto local, tiene que ver con la defensa del Estado revolucionario. Y es algo que está muy presente en América desde sus primeros números y que caracteriza al mundo cultural mexicano, la hegemonía del Estado mexicano sobre el mundo cultural, las publicaciones. Y América en ese sentido estructura todas sus ideas acerca de la relación con el Estado. Y eso es algo muy interesante. Entonces, uno puede ver cómo hay un tinte local en la defensa de la revolución y las ideas de la revolución, junto con otros temas que se pueden compartir en otras filiales. Hay otras ideas que van a ser compatibles con el Congreso por la Libertad de la Cultura. Y esa es una concepción universalista de la cultura. Hay una concepción de que lo occidental, la cultura occidental, democrática, tiene un alcance universal. Y eso lo lleva en la revista, por ejemplo, a sumarse a la defensa hay una posición muy culturalista sobre España, sobre la importancia de la cultura hispánica, no el hispanismo franquista, pero la cultura hispánica, como parte también de las ideas de mestizaje. Entonces hay todo un elemento también que tiene mucho que ver con las ideas similares que Victorio Ocampo en Sur, Francisco Romero en Argentina también, u otros grupos en Chile, están en los años 40 también predicando. La segunda etapa de esta revista se abre en 1945, y ahí es un momento donde la revista queda más pegada al Estado mexicano, se publica directamente bajo patrocinio, bajo el sponsor de la Secretaría de Educación Pública. Y lo interesante acá es la transición de una etapa más política a una más netamente artística y literaria. Es en este momento donde vemos la aparición se publican textos de Rodolfo Sigli, que es un autor de teatro muy famoso, un escritor de teatro muy famoso en México, y otros autores como Guadalupe Amor, Margarita Michelena, Juan José Arriola, todos ellos que van a formar de nuevo parte de la Asociación Mexicana por la Libertad de la Cultura en los años 50. Pero ya en los años 40 están publicando activamente en la revista, ¿no? Políticamente, la línea se mantiene, se adhieren totalmente al Estado mexicano, la revista publica publicidades de las compañías del Estado. Es la época de oro, esta época hasta los años 54, es la época de oro de la revista, es de una gran calidad, muchos números, mucho tiraje, mucho número de páginas también, mucho arte, es muy bonita leer, los artículos son muy bonitos, están muy bien ilustrados. Y así llegaba entonces a la última etapa, que era donde
encontroncaba directamente con el Congreso. Fue la etapa de los últimos números de 1956 a 1960, donde está abiertamente, la revista se pliega abiertamente al Congreso por la Libertad de la Cultura. Como menciona el artículo, hay correspondencia donde se menciona explícitamente que el Congreso está actuando de sponsor de los números. Y se puede ver en la temática. La temática es totalmente alineada con el anticomunismo, tremendamente conservadora, muy anticomunista. Es en este momento donde uno puede ver que se comparten miembros entre América y la revista de la Asociación Mexicana, la revista Examen. Hay mucha evidencia de todo tipo acerca de cómo América pasa a ser parte del aparato del Congreso. Por eso cuando presentaba Karina en la última vez acá para el grupo, yo le señalaba a América dentro de esa jerarquía de publicaciones que ella ponía, porque América es uno de esos casos. La Asociación Mexicana tenía su propia publicación que se llamaba Examen, pero América y otros funcionaban dentro del universo, entonces permitían la circulación de intelectuales. Lo mismo con los españoles que estaban dentro de la Asociación Mexicana y dentro de América, que circulaban, por ejemplo, por el Ateneo Español de México, ¿no? Entonces hay una serie de redes, y el exilio, por supuesto, está vinculado en México y hacia arriba al exilio republicano en París, que son los que están como Gorquín en Francia, como Ignacio Iglesias, como Luis Araquistain, también en Cuadernos, también desde París. O sea, hay distintas redes que se superponen en América. Y es en esta etapa donde uno puede ver también cómo en el caso mexicano la asociación termina en una posición muy de derecha desde dentro de la revolución. Entonces ellos apoyan la represión de las huelgas de los trabajadores de ferrocarril, ellos apoyan la represión de docentes que están también manifestándose, apoyan los mensajes de orden y en contra de la anarquía que tanto el presidente Ruiz Cortines como luego López Mateo. Hay críticas a Lázaro Cárdenas y a la izquierda también comunista. Es decir, en este momento se entronca totalmente dentro de las líneas de la asociación. Entonces, y un poco para terminar, porque me interesa más la discusión que yo presentar mucho acá, lo que me interesa destacar de esta revista es eso, un poco cómo la evolución del antifascismo hacia el anticomunismo en el caso mexicano, a través de esta revista, las redes intelectuales y sociales y editoriales que vinculaban a los autores, a los directores de la revista con otras redes en México, América Latina y el mundo. Y finalmente, algo que no puse en el artículo, pero sí me interesa destacar, es que, como sabemos, el proyecto del Congreso en América Latina y el mundo era muy heterogéneo. No significaba, esto no significaba homogeneidad. El anticomunismo era un elemento común, pero dentro de eso había de todo, ¿no? Entonces había muchas agendas. Y eso se puede ver incluso en divisiones hacia adentro de la Asociación Mexicana. Entonces hay gente que viene de la izquierda, de una izquierda de los años 30 como García Treviño, que en el comunismo, del trotskismo, hasta terminar el apoyo al gobierno mexicano. Hay otros como Salvador Azuela, una persona muy importante, amigo del presidente Ruiz Cortines, director del Instituto de las Revoluciones, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y él tiene un anticomunismo, ya de los años 30 critica la educación socialista en México, que es un proyecto del Estado mexicano en los años 30. Junto con ello tenemos a Max Sau, el escritor español exiliado, muy importante. Figura en las listas de la Asociación Mexicana, pero en el año 58 en sus diarios aparece criticando durísimamente a Gorquín y a Víctor de Alba. Víctor Alba, perdón, directamente los llama hija, así, que son directamente en los diarios. Entonces uno dice, ¿cómo es esto, no? Entonces cuando uno mira estas redes, hay que tener también la flexibilidad de entender que son redes que tienen puntos de contacto, de convergencia ideológica, son redes de sociabilidad, pero al mismo tiempo
son redes que permiten espacios para la disidencia, para los conflictos, y eso están muy patentes hacia adentro, ¿no? Sí, bueno, un poco con esto ya quiero cerrar y me gustaría, sí, ahora pasar a la discussão. Assim, bueno, muitas gracias por la atenção. Eu que agradeço esse presente que você nos traz, o artigo e sua fala. Eu vou abrir para as pessoas, se quiserem falar, e eu vou me adiantar que eu gostaria de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, né, que é muito bom, é muito boa essa, historiograficamente, o que você apresenta, não só pelo ponto de vista da qualidade da pesquisa, mas porque justamente você faz parte de uma rede, vamos dizer, historiográfica, que questiona toda essa concepção bipolar da Guerra Fria, estanque, vitimizada, enfim, que impede tanto a reflexão, né? E eu acho isso muito bom. Algumas coisas me chamaram a atenção e a minha curiosidade. Essa rede de exilados espanhóis, ela teve tentáculos imensos na América Latina, e embora eu deva confessar, como boa brasileira, que nós temos muita dificuldade de interação, né, com países da América Latina, interação acadêmica, um grande problema isso, mas você tem essa rede de espanhóis que se espalha, e o Congresso pela Liberdade da Cultura, como você bem aponta, tem ele é um canal de construção dessa rede de exilados espanhóis. É muito interessante o trabalho do Diego, por exemplo, que está aqui na tela, a pesquisa dele. Ele está encontrando essa rede de exilados espanhóis com um papel muito importante no IUPES, no Chile. E tem um elemento que eu acho importante nessa rede, sem dúvida, que é o Mercé de la Vega, que ele também, de certa forma, é um exilado espanhol, embora não seja espanhol, é um exilado espanhol. E é uma facção do PUM, né, que vai para uma direita não totalitária, mas para uma direita bastante conservadora, vamos dizer assim, né, que ele representa. No seu artigo, é isso que eu pergunto, eu fiquei prestando atenção nessa rede ao ler o seu artigo, mas ela um pouco que desaparece do artigo no final dos anos 50, início dos anos 60, claro, pela própria dinâmica da revista. Mas eu fiquei muito curiosa em como essa rede de exilados, ela passa a se comportar. E você está falando de outras revistas, outras coisas. Então, é mais ou menos isso. E eu vou dizer porque eu estou voltando a me interessar, inclusive, pelo Mercé de la Vega. Sí, no, son muy buenos puntos, la verdad. Sobre lo primero que mencionaba, sobre la victimización, yo creo que eso es verdad. Los primeros trabajos sobre la Guerra Fría, obviamente, se publicaban tanto en Estados Unidos o
pasando en Europa tenían que ver con el conflicto global. En el caso de América Latina, obviamente por la intervención de Estados Unidos en América Latina, el involucramiento en los conflictos en Centroamérica, siempre había una narrativa así, amigo-enemigo, bueno-malo, blanco y negro, ¿no? Y esto no significa totalmente sacarle ese componente, porque eso existió, por supuesto, sino que lo complejiza. Le recupera lo que le dicen acá en inglés el agency, la capacidad de ser actores históricos, ¿no? Con sus propias ideas, porque ni Victorio Campo, ni Borges, ni Stefan Basiuk, ni nadie de esto, todos ellos sabían de qué se jugaba, pero tenían sus propios intereses y sus propias agendas, y vale la pena recuperarlos y no solo como peones, ¿no? de la gran partida, ¿no? Que dicho sea de paso, en Europa también ya vienen de vuelta de eso, hay varios, yo he dictado un curso sobre la Guerra Fría Cultural acá en la universidad, un seminario de posgrado. Y miramos, ya hay mucho trabajo en Europa, sobre todo sobre las influencias o distintos grupos dentro del bloque soviético, cómo procesan el jazz, por ejemplo, en Checoslovaquia o en Yugoslavia. O sea que esa visión ya como que lo que en América Latina venimos haciendo más explícitamente también ya se puede ver ahí. Pero es muy real eso. La red del exilio español yo creo que es fundamental. Creo que es una red fundamental. Olga Glondis lo trabaja muy bien en su libro sobre cuadernos. Mi única crítica al trabajo de Olga, que por otra parte es brillante, es que el Congreso queda reducido al exilio español, cuando es mucho más que eso, ¿no? Un poco quizás porque el énfasis en eso. Pero el exilio trabaja de distintas maneras. En México, porque depende de qué lugar hablemos. En México es el lugar donde el exilio español es más numeroso y es más importante. Entonces, en el Ateneo Español uno puede encontrar mucho material de archivo, pero también puede encontrar que fue un lugar de conferencias, de presentaciones. Cuando viajaba la gente del Congreso, presentaba en el Ateneo Español, por ejemplo. Los argentinos, durante la época de Perón, argentinos exiliados, antiperonistas, cuando pasaban por México, también presentaban en el Ateneo Español, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una red. En Argentina es otro lugar muy importante. El Centro Republicano Español es fundamental también para el estudio de la Asociación Argentina. En Chile no es tan importante, a pesar que el director, el que mueve, por eso me interesaría después, Diego, lo que tú hayas visto, porque he encontrado referencias al Centro Republicano Español de Chile, no he encontrado los archivos del Centro Republicano Español, no he encontrado referencias, no parece haber tenido la misma importancia, a pesar que el director de la filial chilena, Carlos de Barayba, era un socialista, ministro de gobierno de Largo Caballero, junto a la República Española. Y yo creo lo que uno puede ver también con el exilio es que es una dimensión, si uno quisiera, vertical. Europa, los países de América Latina, pero también horizontal, porque hay distintos exilios. Está el exilio vasco, está el exilio catalán, después están los partidos políticos. Entonces están los del POUM, ¿no? Como Gorkin, del Partido Obrero Unificación Marxista, ¿no? Está Gorkin, Víctor Alba, Ignacio Iglesias, Costa Amic en México. Después están los socialistas, ¿no? Entonces, como Carlos Carranza en Argentina, Baraybar en Chile, Araquistain en Europa. Entonces, yo creo que es una red sumamente importante, porque Gorkin la usó para movilizar el Congreso en sus inicios. Eso está muy claro en su correspondencia. Yo creo que ese es un ejemplo de una de las redes complementarias del Congreso. Tenía su propia agenda en cada país y después a nivel internacional, pero se plegaba también a la agenda global del Congreso, en tanto le servía para su agenda antifranco, ¿no? Y yo creo que en eso entra muy bien lo que tú dices, Beth, sobre Mercier Vega. Mercier Vega es un personaje muy interesante que en esta primera etapa viaja con Gorkin cuando inauguran el Congreso, en los primeros años de activo, queda un poco detrás de Gorkin durante estos años, si bien su presencia es importante y va a recuperarla más
en los años 60, en la nueva etapa, ¿no? Pero yo creo que Mercier Vega construyó una serie de contactos muy importantes y más que Gorkin, Mercier Vega, por lo menos en el caso argentino, con grupos del mundo del trabajo, grupos obreros. Ahí él tiene mucha importancia. Y sí es interesante ver qué pasa con este exilio español. El exilio español es muy triste porque uno va leyendo lo que ellos van publicando y ellos siempre pensaban que Franco ya caía, que ya iba a caer y que volvemos a España, ¿no? Y es terrible, uno lee los diarios de Max Sau y son amargos, son muy amargos, porque él dice, se murió Pepe, otro que se murió y ya no volvemos. Y entonces hay como una sensación, uno puede ver el exilio cómo se va transformando en los años 40, en los años 50, la sensación de traición acerca de cuando Estados Unidos establece relaciones de nuevo con el régimen de Franco en el año 53, que Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura lo denuncia, en las distintas filiales y revistas, después lo van a denunciar también. O sea, eso demuestra también la complejidad del Congreso, no es solamente pro Estados Unidos. Ahí hay críticas muy duras hacia Estados Unidos por parte del exilio español, por la política de Estados Unidos hacia Franco. Uno de los tantos casos, ¿no? Porque también como las críticas hacia Estados Unidos por la intervención por la política hacia América Latina. Pero sí, yo creo que el exilio español es importante, los archivos están muy desparramados, hay una buena cantidad de revistas disponibles en el archivo Cervantes, la biblioteca virtual Cervantes, tiene muchas publicaciones periódicas del exilio español ahí, números que se pueden descargar, pero incluso en Argentina uno va hasta el Centro Catalán, la Biblioteca Nacional, el Centro Asturiano, y está repartido, muchas informaciones están muy repartidas, así que es como armar un rompecabezas, ¿no? Uno va buscando las piezas y a veces las piezas las encuentra unas en Argentina, otras en Chile, otras en México, otras en Chicago, es un trabajo permanente. Todos, boa tarde. Parabéns pelo texto e pela apresentação. É realmente muito curioso, porque acho que dialoga muito com coisas que eu tenho encontrado recentemente. Uma das questões que me surgiram quando eu li o texto, uma surpresa, na verdade, foi não ter aparecido a Casa de Espanha, que foi criado pelo Cárdenas, justamente para receber esses exilados. Enfim, fiquei curioso por não ter aparecido isso no texto, não sei se isso aparece em outros momentos da pesquisa, porque depois a Casa de Espanha vai se transformar no Colégio de México, né? Uhum. E outra coisa interessante, que acho que aí dialoga com o que vem aparecendo no meu trabalho, tem muitos economistas que vêm da Espanha para o Colégio de México e depois vão ajudar a fundar a CEPAL. Não sei se isso também tem aparecido, eu gostaria de ouvi-lo sobre esses dois pontos e agradecê-lo mais uma vez. Muito obrigado. Sí, sobre los comunistas y la CEPAL no tenía ese dato. Sí, yo he visto en el caso chileno, por ejemplo, el grupo que dirige la filial chilena, Carlos de Baráibar, ellos tienen un programa y Karina también lo ha trabajado en un artículo que publicó en la revista de Izquierdas ya hace 8 años sobre la filial chilena. La filial chilena trató de tener una presencia en el mundo de los trabajadores, en el mundo sindical. Entonces crearon un programa, por ejemplo, hay evidencias, hay correspondencia, donde crearon un programa de educación, digamos así, para los obreros, para líderes obreros.
Hay menciones a la participación de miembros de la filial chilena en los conflictos en la CUT, en los conflictos que llevaron a la fundación del Frente Amplio Popular y las elecciones del año 58. Hay una serie, por ejemplo, un socialista chileno muy importante, Julio César Jovet, él fue muy activo en la filial chilena y viene del Partido Socialista, muy viejo, ¿no? Muy viejo, ya tenía trayectoria de los años 30. Y hay correspondencia en el año 58, como a Jovet y a otros socialistas los marginan del FRAP y los marginan del grupo de trabajadores. Entonces, en el caso chileno, hay una entrada interesante hacia el mundo del trabajo. Eso no sucede en el caso argentino. Ahí es donde uno empieza a ver las diferencias. En el caso argentino, la Asociación Argentina por la Libertad de la Cultura, al ubicarse netamente en el antiperonismo duro, básicamente la llegada al mundo trabajador queda muy reducida. Son los socialistas de Américo Yoldi, de Juan Antonio Solari, los que quedan dentro, pero ese grupo pasa a ser muy minoritario. Entonces es distinta la posibilidad, se le cierra muy pronto en el contexto de los regímenes militares argentinos, la posibilidad de influir, y el antiperonismo, de influir en el mundo del trabajador. En el caso mexicano es interesante porque no hay, el caso mexicano es interesante porque la filial tiene que seguir una trayectoria, un camino muy estrecho, porque el gobierno mexicano tiene esta relación muy ambigua con la izquierda. La izquierda mexicana está cooptada en parte por el gobierno mexicano. Y el exilio español, por ejemplo, es muy leal a Cárdenas, por lo que tú dices. Cárdenas abrió el país, ¿no?, al exilio español. Entonces está la fundación de la Casa de España, después el Colegio de México, y en el Ateneo Español y en América, a Cárdenas lo elogian mucho. Esa es una cosa que cambia. En los primeros números el elogio a Cárdenas por el exilio es muy grande. En los últimos números, ya abiertamente anticomunistas, ahí lo critican por su asociación al Movimiento por la Paz, por lo que ellos piensan que se está acercando mucho al comunismo. Entonces, en el caso mexicano hay una cooptación, y de hecho tiene que ver con algo muy peculiar. El Estado mexicano, la Constitución mexicana, le prohíbe a los extranjeros hacer política interna en México. Eso es constitucional. Entonces, los exiliados españoles tenían muy en claro eso. El Estado mexicano los dejó organizar las estructuras del gobierno republicano español en el exilio, las cortes y todo eso. Eso no había problema. Pero nada de meterse en la política interna, y menos en pronunciarse en contra del gobierno mexicano. Eso lo tienen muy en claro, y por eso me decía una colega que trabaja sobre el exilio español en México, los comunistas estaban agrupados en el Orfeo Catalá, en la Asociación Catalana en México. Entonces, como que cada grupo que venía de la República Española tenía su propio grupo, asociación regional, en la cual se agrupaban. El Ateneo Español se presentaba como un intento de unir al exilio español. Y América también tiene esa idea de unir al exilio español, con la salvedad en el caso de América de los comunistas. Durante la guerra, del 41 al 45, aceptan a los comunistas y publican esos artículos sobre la Unión Soviética en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la alianza de la Unión Soviética con Estados Unidos y las potencias aliadas. Cuando aparece la Guerra Fría, eso termina. Eso ya no aparece más. Pero el exilio sí tiene esta cosa muy curiosa en México, donde están estas redes. Gorkin trabaja mucho con estas redes porque él estuvo 8 años en el exilio ahí en México, antes de volver a Europa y encargarse de la supervisión de las filiales nacionales. Entonces él usa esa red, y no solo el exilio español, sino el exilio antitotalitario, exiliados alemanes, austríacos que venían escapando del nazismo, ¿no? Entonces él tiene varios grupos de los cuales hay muy poca información.
Pasé muchísimo tiempo en México, en los archivos, buscando, y hay mínimas referencias, aparecen mencionados aquí y allá, pero es muy difícil porque no sé dónde está el material, como pasa en América Latina. Ustedes saben, los archivos están lejos de ser impecables, están muy fragmentados, hay mucho que se ha destruido, que se ha perdido, y eso pasa mucho con estos grupos de la izquierda antitotalitaria, ¿no? De México. Pero el exilio español es fundamental, seguro que sí. Jorge, boa tarde, muito obrigado pela apresentação, muito legal ler o seu trabalho e agora poder ouvi-lo falar também. Eu, aliás, já adiantando, eu fiquei curioso sobre o seu livro de 2014, que eu até estava querendo ver se eu consigo ele, que é Transformações e Crise do Liberalismo, na Argentina, entre 30 e 55, estou curioso sobre esse livro também, depois eu vou procurar para lê-lo. Para mim, Jorge, assim, o artigo é muito rico, de fato, a questão do transnacional, né, que às vezes nos cobram muito, né, como que você demonstra o transnacionalismo e coisas desse tipo, né, eu acho que o seu artigo é muito preciso nesse sentido, porque isso fica evidenciado, tem a questão, evidentemente, do exílio espanhol no México, da própria constituição da revista, né, dessa circulação, né. Eu tenho aqui, na verdade, são apenas 3 curiosidades. Uma é que você trata, no período de 56 a 60, sobre que há um anticomunismo que está posto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais quais são os termos desse anticomunismo, né? Que eu acho que essa qualificação é algo que nos importa bastante. Porque junto desse anticomunismo tem um projeto colocado, né? Uma coisa que eu achei super interessante foi que na página 100, logo no primeiro parágrafo, o artigo traz um editorial da revista, de 41, em que fala sobre a necessidade de uma integração nacional, de um esforço nacional pelo desenvolvimentismo e pelo industrialismo. E eu acho isso muito interessante, como essa é uma discursividade que atravessa esse período e que depois da Segunda Guerra Mundial ela vai ser capturada, sobretudo, pelas teorias de modernização. Eu não sei se é assim que você percebe, mas eu queria te ouvir a respeito disso. E aí o meu último ponto, que está casado aí com isso também, que no parágrafo anterior, na página 99, no final, portanto, em que você comenta em que a revista se apropriava das reformulações do liberalismo que circulavam no mundo atlântico nas décadas de 30 e 40. E junto com esse ideário revolucionário, subordinavam a democracia liberal individualista a uma democracia de caráter social e econômico. Essa é uma curiosidade até pessoal, porque bastante da minha tese passa por essa formulação, mas é no campo jurídico, né? Mas é algo que me interessa muito, como o liberalismo está sendo pensado nos anos 30, nos anos 40, e como isso é uma história de longa duração, que começa essa crítica ao liberalismo, que vai desde um antiliberalismo até um reformismo à la New Deal, do Roosevelt, até meados dos anos 70, 80, quando a gente está tratando da transição na América Latina, enfim, para uma nova modernidade institucional. Então, são essas minhas questões aí preliminares, e a gente vai trocando figurinhas. No, muchas gracias. Y gracias también, Diego, por todo lo que están diciendo, porque me sirve mucho para pensar. Este es un proyecto que ya es parte de mi vida, digo, ya crece conmigo cada día más.
nunca he encontrado, ahora estoy trabajando en otro libro y este es el libro que va creciendo y cada vez que lo hago crecer sigue creciendo. Empezando un poco de atrás hacia adelante. Primero el tema del liberalismo, lo que yo ponía un poco en referencia a ese párrafo que tú mencionas en la página 99. Eso tiene que ver con lo que fue mi tesis de doctorado y el primer libro que publiqué en el 2014 sobre las transformaciones y crisis del liberalismo. Yo lo estudiaba en el caso argentino porque el libro básicamente se trataba, ese libro que escribí, el primero que se publicó en inglés y en castellano, era qué había pasado con el liberalismo en Argentina después de 1930. Porque antes de ese periodo en Argentina se hablaba que el liberalismo había sido la doctrina hegemónica, fundacional del Estado en el siglo XIX, Sarmiento, la creación del Estado moderno. Pero después, a partir del 30, la historiografía tradicional hablaba de la crisis del liberalismo. Entonces se hablaba de los militares, de la derecha antiliberal, se hablaba de la Iglesia Católica, y el liberalismo era como un otro, del cual nadie se apropiaba, nadie decía nada, era una cosa que los otros construían. Entonces, lo que yo hice en ese libro fue reconstruir, que había grupos que se decían liberales, que no todo el liberalismo fue conservador, no todos los liberales eran como los conservadores en el 30, sino que muchos liberales, había un socialismo liberal, había un partido radical liberal, todos esos grupos que derivan en el antifascismo argentino, juntan el elemento liberal sobre la democracia y la libertad, y a eso le suman el tema de la intervención del Estado en la economía y la justicia social. Entonces, lo que yo veía es que en los años 30, a fines de los 30 y 40, en Argentina, había surgido ese liberalismo de corte social, un nuevo liberalismo. Y es un nuevo liberalismo que estaba surgiendo en Estados Unidos, como tú dices, con Roosevelt, es un liberalismo que también está surgiendo desde en la primera mitad del siglo XX en Europa, que va a derivar en la socialdemocracia, y también en América Latina. En América Latina, el caso colombiano de Jorge Eliezer Gaitán en la década del 30 y principio del 40, y en el caso mexicano se incorpora la tradición popular del liberalismo del siglo XIX dentro de la Revolución Mexicana. Entonces, un poco para explicarte dónde viene este párrafo. Entonces yo pensaba, todo esto que está diciendo la revista sobre México, toda esta reformulación sobre un Estado, sobre la industrialización, sobre un Estado que se tiene que ocupar del pueblo, esa tradición progresista de la Revolución Mexicana, también se puede entender en estas apropiaciones y resignificación del liberalismo en el mundo atlántico. De ahí viene ese párrafo y ellos son muy explícitos cuando hablan de esa democracia, una democracia social y económica. Son muy explícitos cuando hablan al final de la guerra, en los artículos hacia el final de la guerra, cuando dicen México tiene para enseñarle al mundo, en el mundo de la posguerra, cómo construir una democracia preocupada en lo social y en lo económico. Lo dicen explícitamente con esas palabras. Entonces hay una referencia interesante, pues es un diálogo transnacional, totalmente, es un diálogo absolutamente transnacional, no es solo mexicano. La segunda pregunta que tú haces sobre industrialización y modernización, sobre la relación con la teoría de modernización. Absolutamente. Estás totalmente en lo cierto, y como varios de ustedes han trabajado sobre el tema de modernización en la década del 50, década del 60, esta idea de la teoría de la modernización, entre la oposición entre una sociedad moderna y la sociedad tradicional, el capitalismo que va a provocar el desarrollo. Estas son las ideas que están detrás de la política exterior de Estados Unidos. Son las ideas que van a terminar en la Alianza por el Progreso, pero ya están funcionando desde la década del 50. Y estas son las ideas que uno puede ver tranquilamente en muchas de estas ramas del Congreso por la Libertad y la Cultura, de múltiples maneras. En el caso mexicano, entronca con el indigenismo, con esta idea del mestizaje, que hay que solucionar el problema indígena. Así lo dicen, hay que solucionar el problema indígena. Los indígenas viven pobres, entonces hay que asimilarlos, hay que modernizarlos, que empalma también con las ideas de la revolución.
¿no? Entonces ya hay estas ideas que de modernización son muy, muy fuertes. Uno las ve es verdad que en cuadernos del Congreso por la Libertad y la Cultura, en algunas de las revistas, dependiendo qué autor, unos son más conservadores y bastante retrógrados, otros están en esta izquierda democrática, y en esta mezcla de liberalismo social, izquierda democrática, y ese es un punto de contacto para estas ideas. Entonces ellos critican los aspectos más conservadores. De ahí viene la crítica a los movimientos de derecha y a los gobiernos de derecha en América Latina. Que América es muy dura en eso, es muy dura, así como los antiperonistas argentinos son muy duros con Perón y los movimientos de derecha, porque lo consideran como fascismo, reaccionarismo, algo a lo Mussolini o algo así. Entonces está esa vertiente, y la modernización, esta idea aparece muy clara, cómo modernizar la sociedad, ¿no? Frente a movimientos o gobiernos autoritarios de derecha o comunistas, que son planteados como una falsa alternativa. Así que eso está clarísimo. Y sobre lo del anticomunismo, si entendí bien en los últimos números de la revista, ¿tú te referías a sobre qué base se hace esa calificación de anticomunismo? ¿Cuáles son los elementos de ese anticomunismo? ¿Comprendí bien? Ok. Sí, ese anticomunismo está ya claramente definido en los últimos años de la revista por la agenda local y la agenda internacional. La agenda internacional, en el momento, curiosamente, Stalin ya muerto en el año 53, o sea que, pero es el momento de la represión de Hungría, la represión del levantamiento de Hungría en 1956, mismo año hay otra represión en Polonia, de otro alzamiento. Son los años, también en el año 58 está el famoso caso de Boris Pasternak, que yo lo menciono también ahí. Son las grandes campañas del Congreso a nivel global, en Argentina, Chile, México, y ahí uno puede ver en los distintos países, uno puede seguir en los archivos del Congreso y en las filiales, en las revistas, cómo se publican, cómo se moviliza. En el caso argentino, llevan al alcalde, al que había sido el alcalde de Budapest, lo llevan a Buenos Aires y a otros exiliados húngaros para que hablen de la represión totalitaria, ¿no? Y en México también hay toda una red de movilización intelectual y textual. O sea que hay un ambiente internacional, y en el caso mexicano, el hecho que este grupo de la Asociación Mexicana se haya ubicado dentro del PRI, pero en el ala más hacia la derecha. Por el Partido Revolucionario, como sabemos, es un partido que va desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Y que depende de qué gobierno, uno pasa de Cárdenas a Ávila Camacho, que es más de derecha, hay un péndulo. Y en los años 50, fines de los 50, en los 60, el péndulo se mueve hacia la derecha, con Ruiz Cortines, con López Mateos. Entonces, en ese contexto, este grupo, desde dentro de la revolución, y apoyando la represión del gobierno revolucionario en ese momento, critica al comunismo local. Critica a Cárdenas, cosa que no hubieran podido hacer en los años 40, ni mucho menos, pero ahí sí lo hacen en este nuevo contexto, y en el contexto de la Revolución Cubana, porque Cárdenas viaja a La Habana después de la Revolución Cubana y organiza en México el Movimiento de Liberación Nacional. Entonces hay todo un contexto local que hace que este grupo, dentro de la Asociación Mexicana por la Libertad y la Cultura, y en el caso de América, incrementen esta posición tan reaccionaria, tan anticomunista en ese momento. Totalmente anticomunista, como se ha trabajado, y varios de ustedes probablemente lo hayan leído. El Congreso tuvo una gran reorganización a principios de los años 60, porque desde París se evaluó que las filiales latinoamericanas habían hecho trabajo puramente anticomunista, que no tenían llegada a la sociedad, que no les importaba, se habían vuelto como un club de amigos muy conservadores y anticomunistas, y fueron especialmente duros con la filial mexicana.
con la filial mexicana terrible. A García Treviño, que es el animador de la red, termina yéndose de un portazo y denunciando al Congreso después. Y hizo tal escándalo en México que el Congreso nunca más pudo funcionar normalmente, a diferencia de Chile o Argentina o incluso Brasil durante los años 60. Así que es interesante esto, lo local y lo transnacional en este anticomunismo de la revista y del grupo La Asociación a fines de los 50. Sim, Beth, posso só complementar, porque sobre esse último comentário, Jorge, é muito interessante mesmo, porque no Brasil teve no Brasil e nos Estados Unidos também tiveram o mal-estar, no Brasil com o Baciu, com a Cadernos Brasileiros, por conta do anticomunismo muito, que gerava um mal-estar mesmo, né? E o Sidney Hook, nos Estados Unidos, também, que se incomodou com a nova diretriz, né, do Congresso nos Estados Unidos, né? Enfim, só me lembrei. Quando eu estava perguntando a questão do anticomunismo, Jorge, talvez eu tenha falhado aí em ter deixado mais claro, mas eu acho que a sua resposta já contemplou, que a minha questão é com o termo totalitarismo, né? Quando eu faço a leitura da documentação jurídica, por exemplo, que seria uma outra rede de intelectuais, de políticos, o termo totalitarismo está posto o tempo inteiro. Eles estão lendo Raymond Aron, eles estão lendo o Walt Whitney Roston, que é o cara do Anti-Communist Manifest, lá, Stages for Estágios para, agora me foge o nome, mas enfim, aquele livro clássico de 60, daquele que vai ser assessor do Kennedy depois, um importante teórico da modernização. E digo isso porque me parece que muitas vezes a historiografia pede, quando trata de anticomunismo, pede que o totalitarismo, junto com ele, no pós-Segunda Guerra Mundial, traz consigo um projeto, e que o Congresso pela Liberdade da Cultura vai muito bem produzir isso em redes, né? E aí, por exemplo, por isso que eu acho que o seu trabalho é muito competente, porque consegue trazer como que esse tipo de coisa se articula numa revista mexicana, mas com essa peculiaridade ou esse interesse de ser em torno dos exilados espanhóis e, enfim, as consequências evidentes que tem deles serem exilados e daí por diante. E só por último também, você comentava sobre como o México, a Revolução Mexicana, é um modelo de uma crítica ao liberalismo, mas era desse valor do social, né? E digo isso porque a Constituição do México, assim como a Constituição de Weimar de 19, se tornam exemplares para o constitucionalismo, para a produção jurídica no Brasil, a partir de então, porque o Brasil faz uma reforma constitucional em 26, depois nós temos uma Constituição em 34, que é toda inspirada em Weimar, enfim, conta um pouco da história constitucional do Brasil também, e o México, na discursividade dos juristas, permanece constantemente como um modelo de desenho constitucional mesmo. Sí, no, sobre el totalitarismo tienes razón. A ver, más que anticomunista, si uno ve los manifiestos del Congreso, el manifiesto original del Congreso en el año 50, si uno ve el manifiesto de los intelectuales y artistas de América Latina del año 54, que se aprobó en la reunión de Santiago, y en los distintos manifiestos cuando se fundan las asociaciones nacionales, el término que se usa es totalitarismo, más que el comunismo es una forma de totalitarismo, no es la única, y eso se aclaran de decirlo. En el caso argentino estaba más que claro, porque toda esta gente venían del antiperonismo, habían sido antitotalitarios, después
evolucionaron el anticomunismo por cuestiones locales también, no solo internacionales, sino locales, por la posición del comunismo frente al gobierno peronista, y terminan en el antiperonismo. O sea, ellos tenían muy en claro que el totalitarismo era, hablan del fascismo rojo y el fascismo de derecha, y lo que los une es la concepción totalitaria de la sociedad, ¿no? Por eso son capaces de hablarle a la izquierda democrática. Por eso tenemos toda esta izquierda no comunista, de trotskistas, socialistas, anarquistas, liberales, toda esta gente que se une bajo esa idea, la lucha contra el totalitarismo. Y eso viene desde los años 30. Y eso, el Frente Antifascista, si uno mira el origen del Congreso por la Libertad y la Cultura, está en la ruptura global del Frente Antifascista, que se había conformado en los años 30 y los 40, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso sucede en el mundo obrero, sucede en el mundo intelectual, en el mundo de la Guerra Fría, ¿no? Entonces los comunistas se van por un lado, el Movimiento Internacional por la Paz, y del otro lado quedan liberales, socialistas, todos los otros, ¿no? Todos los otros que venían del tronco antifascista. Así que tienes razón, el totalitarismo, y lo interesante, y acá no hubo mucho tiempo, América tiene mucha presencia del exilio español, algunas traducciones, pero en la revista Examen, la revista oficial de la Asociación Mexicana, hay traducciones de Sidney Hook, de Arthur Koestler, de todos estos anticomunistas internacionales. Es decir, hay una ida y vuelta, ¿no? Entonces, Cuadernos por la Libertad y la Cultura del Congreso permite la circulación de intelectuales iberoamericanos, de Brasil, de Argentina, México, Chile, todos se publican allá, junto con los españoles. Y al mismo tiempo, en las redes locales de América Latina se publican todo esto y se leen a estos autores internacionales. Sí, y sobre todo a principios de los 60, después de la Bahía de Cochinos, después de la falla de la invasión a Cuba y la Alianza por el Progreso, Examen y Cuadernos incluso, ya bajo Arciniegas, publican mucho número a la necesidad de reforma y citan a Estados Unidos, y eso se va a ver mucho sobre todo en la revista Aportes, luego en los años 60, que es de carácter sociológico y del mundo del trabajo, ¿no? Eso es totalmente, tienes totalmente razón. El caso del liberalismo con México es complicado, porque la Revolución Mexicana entronca con el liberalismo popular del siglo XIX. Cuando la Revolución Mexicana construye su legitimidad histórica, habla de la independencia, la guerra de la Reforma, Benito Juárez, la Constitución del 57, y la Revolución Mexicana. Esos son los tres momentos, y hablan así, tal cual, que esa es la trayectoria de México. O sea, la tradición liberal del liberalismo popular del siglo XIX. Liberalismo popular que rescata Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, el trabajo de Florencia Malón, por ejemplo, y de otros para México. Cuando Zapata se levanta con el Plan de Ayala en 1911, él se levanta en nombre del glorioso Código de Ayutla, la Constitución de 1857, ¿no? Entonces, es como que la Revolución Mexicana incorpora ese liberalismo popular, no el liberalismo positivista de Porfirio Díaz, por supuesto, ¿no? Pero hay una línea interesante ahí que sigue, donde la Revolución Mexicana se entronca, y eso es lo que América rescata, lo que se está rescatando y que el Congreso rescataría también. No caso brasileiro, é muito interessante como o Congresso pela Liberdade da Cultura vai fazendo uma releitura do seu antitotalitarismo e ele se torna um elemento importante na conspiração para o golpe de 64. Uhum. Então, o golpe de 64, nessa formulação, ele é um golpe antitotalitário, quer dizer, você tem a presença de militares que salvam o país de várias correntes de totalitarismo. A corrente de direita e a corrente de esquerda. Interessante. Então, é uma reapropriação do discurso e é interessante como membros do Congresso pela Liberdade da Cultura terão, nos primeiros anos
do regime militar papéis importantes. Quando eles começam, e se começa no mundo inteiro, a questionar o regime militar brasileiro por sua violência e radicalidade, muitos desses elementos migram definitivamente para dentro das universidades, onde eles não estavam. Interesante. Acá también, y esto es lo fascinante, por eso me interesaba el estudio este comparativo de 3 filiales, ¿no? Ya Brasil, en principio había pensado poner Brasil, después dije, no, ya es demasiado, y hasta el día de hoy pienso que es demasiado hasta 3 países, ¿no? Porque, claro, lo que pasa es que uno tiene partidos políticos, grupos culturales, redes de exiliados, publicaciones, revistas, y hay que, ¿cómo uno, y ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo uno escribe estos libros, ¿no? Y a mí me pasó con el tema del liberalismo, cuando yo miraba el liberalismo en los 30, en los 40, en los 50, también estaba tocando periódicos, revistas, partidos políticos, y a nivel conceptual es difícil a veces contar una historia así, porque si no termina siendo un libro de nombres y fechas, ¿no? Como una guía de teléfono. Tal persona estuvo con esta persona, publicaron juntos, viajaron. Y esa parte interesante para los otros que nos interesa todo esto. Pero nadie me va a publicar un libro como eso, menos acá en Estados Unidos, Canadá. No me lo publican directamente, me dicen, bueno, ¿cuál es la historia? Entonces, y ese es el desafío, ¿no? de escribir esto. Ahora, volviendo un poco sobre este aspecto comparativo, eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno ve el Congreso. Por el caso chileno, el grupo que tiene que lleva la Asociación Chilena es el grupo de la Democracia Cristiana. Son los demócratas cristianos, fundamentalmente. Jaime Castillo Velasco, Alejandro Mañet, ellos son los que están ahí a la cabeza, junto con el exiliado Carlos de Baraybo. En el caso argentino, es el establishment intelectual y político antiperonista. Radicales, socialistas, democráticos, el establishment de la revista Sur, José Luis Romero, gente muy prestigiosa, ¿no? Esos son los que llevan la voz cantante. El enemigo es el peronismo más que el comunismo. El comunismo le hace el juego, o el peronismo le hace el juego al comunismo. Son dos totalitarismos. En el caso chileno, la preocupación es Pablo Neruda y el Partido Comunista Chileno, que es muy fuerte. En el caso mexicano tenemos este grupo de gente dentro del aparato revolucionario que tienen muchas posiciones y cargos dentro del aparato cultural y político del gobierno mexicano, y el enemigo local es los muralistas mexicanos, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, porque son parte del Movimiento Internacional por la Paz, por el asesinato de Trotsky y por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en cada país es como que, y el exilio español es distinto peso, distinto rol en cada uno de estos países. Entonces, permite observar cómo las dinámicas locales de la política local, junto con la agenda internacional del Congreso, produce estos distintos resultados y distintas dinámicas. Las temáticas aparentemente son las mismas, pero en el contexto local las formas de luchar, las formas de lucha locales son muy distintas también. Con quién se relacionan, cómo se relacionan, qué tipo de enemigo eligen, ¿no? Y cuál es la posición que tienen. Es súper interesante, es difícil, la verdad que hacer esta historia comparativa transnacional es complicada por el acceso a los archivos, por el tiempo y por unir todos los cabos, ¿no? Y después contar la historia, que en eso es lo que voy escribiéndolo de a poco, voy sacando artículos, esto salió a principios de este año, ya tengo otros 3 que están saliendo, hay otro sobre México, hay otro que tengo sobre México y la revista Examen, de hecho, que va a salir en un volumen sobre redes en México. Otro artículo está en un volumen sobre el antiperonismo en Argentina, el antiperonismo internacional, buscando cómo la idea del antiperonismo como totalitarismo circuló por América Latina, desde los 30 y desde los 40. Menciono América, pero también en cuadernos americanos, por ejemplo, ¿no? O en la Sociedad de Escritores de Chile, o en otros lugares donde circulava esta ideia vinculada às redes de Congresso. Jorge, parabéns pela fala.
Enfim, você falou bastante sobre, e a gente sabe que o anticomunismo, quando se organizava nesses foros da Guerra Fria Cultural, era muito heterogêneo, certo? E tem uma parte desse anticomunismo que a gente aqui no nosso grupo não estuda e também não aparece no CCF, no Congresso para a Liberdade da Cultura, que é um anticomunismo mais violento, que se organizava em torno de grupos de extermínio, de grupos paramilitares, e também, como o CCF, também a Liga Anticomunista Mundial também era uma rede das redes. E Sim. parece que um dos países-chave dessa organização foi o México. E eu queria saber se, por acaso, nas correspondências que você citou, nesse vasto trabalho e esforço de pesquisa documental, de investigar as correspondências, se por acaso apareceu alguma coisa, alguma disputa por espaços, porque talvez seja um pouco posterior do período ao qual você se dedica, mas enfim, essa é a minha curiosidade. Sí. Es una buena pregunta. Ese es un anticomunismo de matriz antiliberal, es un anticomunismo de la derecha dura, como decimos, ¿no?, que apareció en América Latina. En general, los intelectuales del Congreso en las filiales que yo estudio criticaron mucho a ese anticomunismo. Ellos, porque ese anticomunismo es de la derecha retrógrada o de la derecha nazi, como dicen ellos, es la derecha del fascismo, la derecha antisemita, es la derecha que viene de los fascismos europeos. Y ellos no están con eso, ellos dicen, no estamos con esa derecha, no están con el comunismo, no están con la derecha esa, están con esta izquierda democrática, con esta combinación de democracia liberal con reforma social y reforma económica. Entonces, en el caso chileno es muy explícito. En algún momento hay una revista Estudios sobre el comunismo en Chile. Y el Carlos de Baráibar, el animador de la filial chilena, le recomienda a Gorkin, le dice, podemos también apoyar a esta revista. Y Gorkin le contesta desde España, esa revista es de la derecha que no nos interesa. Esa derecha no es la que nos interesa. Y en América, en el artículo yo destaco las críticas al sinarquismo, por ejemplo. El sinarquismo es esa derecha dura en México. Es la derecha de los años 30 y 40. Y América y los grupos que después van al Congreso por la Libertad de la Cultura son muy críticos de esa derecha dura. En el caso argentino es todavía más claro, porque todos los grupos que terminan la Asociación Argentina por la Libertad de la Cultura habían sido los que habían participado en el antifascismo de los años 30 y 40. Muy críticos de la derecha antiliberal argentina en la iglesia, que fue muy presente. Y a Perón lo veían como el heredero de esa derecha, lo veían como el Mussolini local que había incorporado a la Iglesia Católica todos los elementos de derecha. Entonces, el peronismo era totalitarismo porque incorporaba todo esto. Entonces, más adelante se van a acercar a ciertos grupos militares, pero no a esa derecha antisemita dura. En general tratan de mantener su distancia con esa derecha. Son de derecha, terminan siendo derecha, pero es una derecha de matriz liberal, digamos. No es una derecha de la matriz dura, fascista, antisemita, que tiene tanta presencia en América Latina, ¿no?, en algunos países. En México no me aparece tanto eso, salvo las referencias al sinarquismo, en gran parte porque el Estado mexicano tenía esa hegemonía sobre el mundo político, y esa derecha mexicana actuaba a través del Partido de Acción Nacional, el PAN, que no era tampoco una derecha tan activa. En el caso argentino, sí, en el caso argentino, después de los 50, en los 60, hay un florecimiento de esa derecha dura, derecha antisemita, movimientos como Tacuara, o dentro de la iglesia argentina, son terriblemente anticomunistas, pero de esa derecha muy dura. Pero los grupos que yo estudio son de derecha, pero siempre tratan de decir, no somos esos totalitarismos. Muito obrigada, foi ótimo. Yo les agradezco mucho de nuevo, y las preguntas súper interesantes me han dejado pensando un montón. Siempre todo esto ayuda para que uno
siga pensando y repensando, ¿no? Como digo, es un proyecto en curso, así que muy agradecido por la discusión, por la presencia y la atención, ¿no? por este foro, ¿no?